Paradigmas de investigación. Concepto de paradigmas. Si bien el concepto de paradigmas, Kuhn, 1971, admite pluralidad de significados y diferentes usos, aquí nos referiremos a un conjunto de creencias y aptitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Alvira, 1982. El paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción y comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. Paradigmas de investigación en educación. Tradicionalmente el tema de los paradigmas y su correspondiente debate se ha tratado dicotómicamente. Metodología cualitativa. Explicar frente a comprender. Conocimiento nomotético frente a conocimiento ideográfico. Investigación positivista frente a investigación humanística. Esta dicotomía deriva de las dos grandes tradiciones filosóficas predominantes en nuestra cultura: realismo e idealismo. Ante el problema paradigmático se plantean diversas posiciones. A. Incompatibilidad de paradigmas. B. Complementariedad de paradigmas. C. Unidad epistemológica. Si bien la terminología para denominar a los paradigmas es amplia, hablaremos de paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico como categorías que recogen y clarifican mejor el sentido de las perspectivas de investigación. Paradigmas de investigación educativa, Coetin, 1984, 296. Paradigma positivista. También denominado paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, es el paradigma dominante en algunas comunidades científicas. Tradicionalmente la investigación en educación ha seguido los postulados y principios surgidos de este paradigma. El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del modo de conocerlo. A. El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia. B. Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manos objetiva y libre de valor por los investigadores con métodos adecuados. C. El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de quien lo descubre. D. Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias. E. Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. En el ámbito educativo su aspiración básica es descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa. Como señala Popkewicz, 1988, este enfoque se puede configurar a partir de 5 supuestos interrelacionados. A. La teoría ha de ser universal, no vinculada a un contexto específico ni a circunstancias en las que se formulan las generalizaciones. B. Los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de los individuos. La función de la ciencia se limita a descubrir las relaciones entre los hechos. C. El mundo social existe como un sistema de variables. Estas son elementos distintos y analíticamente separables en un sistema de interacciones. D. La importancia de definir operativamente las variables y de que las medidas sean fiables. Los conceptos y generalizaciones solo deben basarse en unidades de análisis que sean operativizables. Paradigma interpretativo. También llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las nociones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los sujetos esté gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades subyacentes. Los investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Lo que pretenden es desarrollar conocimiento ideográfico. La realidad es dinámica, múltiple y holística. Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. Este paradigma se centra, dentro de la realidad educativa, en comprender la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de experimentación. Paradigma sociocrítico.
Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y pretenden superar el reduccionismo de la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa. El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por estas. Sus principios son: conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, conocimiento, acción y valores, orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, implicar al docente a partir de la autorreflexión, problemas de la investigación. Positivismo. Los problemas surgen de teorías o postulados existentes, a la iniciativa del investigador. Interpretativo. Los grupos sociales son los originarios del problema que hay que investigar. El objeto del problema es conocer una situación y comprenderla a través de la visión de los sujetos. Desde la perspectiva crítica, los problemas parten de situaciones reales y tiene por objeto transformar esa realidad cara al mejoramiento de los grupos o individuos implicados en ella. Por tanto, los problemas de investigación arrancan de la acción. La selección del problema la hace el propio grupo que cuestiona la situación inicial. Esta peculiaridad la diferencia claramente de las posiciones anteriores en las que el investigador es el único que tiene el poder de decisión, tanto en la selección del problema como en el planteamiento y en la planificación de su resolución. Introducción. En este ensayo se presenta una serie de informaciones que sirven de guía para comprender con mucha claridad la forma de investigar y la aplicación del método científico. Aquí se recogen muy resumidamente los pasos que se deben tener en cuenta en el momento de emprender una investigación. Además se hace una descripción de los diversos paradigmas de investigación, sus tipos y modalidades. Los paradigmas de la investigación. Existen una gran variedad de modalidades de investigativas y cada una se encuentra sustentada y respaldada teóricamente por una concepción filosófica. Estas concepciones son los denominadas paradigmas que se nutren de los elementos conceptuales de las escuelas filosóficas. El paradigma en sí, trata de que al investigar, se piense principalmente en que el producto o resultado del estudio tenga utilidad, provecho práctico de inmediato y que se logren productos y servicios que tengan una importante demanda en la sociedad. En la investigación el paradigma constituye una concepción intermedia entre los principios y conceptos teóricos propios de alguna disciplina que fundamentalmente la investigación y los procedimientos de la investigación. Se presentan diferentes tipos de paradigmas. El marxista basado en las categorías y principios del materialismo histórico y dialéctico. El funcionalista considera que la exigencia principal es establecer empíricamente los hechos del caso de estudio. En el paradigma analítico, uno de los criterios dominantes es la existencia de las variables que constituyen las dimensiones de un fenómeno. El enfoque analítico interpretativo se asocia fundamentalmente con la investigación cualitativa, caracterizada metodológicamente por el énfasis que hace en la aplicación de las técnicas de observación y descripción, clasificación y explicación. Este posee entre sus modalidades la etnografía, el estudio de casos, la investigación-acción. Cada corriente filosófica tiene su propia concesión sobre el proceso de construcción de la ciencia, y los criterios teóricos que sustentan la investigación científica. Corrientes filosóficas. El imperialismo. Considera la experiencia sensorial como una fuente del saber. Aquí los datos son registrados a través de técnicas objetivas fundamentales en principios matemáticos y estadísticos, es decir que los datos ocupan un lugar privilegiado. El racionalismo. Se centra en que los conceptos a priori no se basan en la experiencia sensible, sino que son producidos por la razón o el intelecto. El materialismo. En esta corriente lo material tiene carácter primario y lo espiritual tiene carácter secundario. El idealismo. Le asigna gran importancia a la conciencia, a las ideas, al sujeto y al yo en el proceso del conocimiento. Esta corriente sostiene que los objetos físicos no pueden tener existencia aparte de una mente consciente de ellos. La concepción del principio idealista se centra en que no hay objeto sin sujeto y persigue la comprensión de los hechos y el sentido que revisten para los sujetos que lo viven. El positivismo. Parte del supuesto de que toda ciencia debe ser neutra, imparcial y objetiva y sostiene que deben utilizarse los procedimientos de la ciencia naturales para estudiar los hechos. El positivismo lógico. Esta corriente surge en la segunda década del siglo XX, intenta combinar el imperialismo idealista subjetivo con el análisis lógico del saber.
Investiga la estructuralogía del conocimiento científico con el fin de descubrir el contenido empíricamente comprobado. Dependiendo del objeto tratado, así será su experiencia: empirismo, racionalismo, materialismo, positivismo, etc. Las diversas tendencias del objeto de estudio llevan a que existan diversas alternativas metodológicas. Especialmente en la sociología se conoce dos perspectivas fundamentales. La perspectiva humana cualitativa hace referencia a las ciencias sociales y aboga por el análisis individual y concreto. La perspectiva científica cuantitativa hace énfasis en la explicación, en la medición objetiva de los fenómenos sociales. Las dos perspectivas metodológicas cuantitativas y cualitativas proporcionaron un marco filosófico y metodológico concreto para el estudio de las realidades sociales, tomando en cuenta un paradigma como una imagen básica del objeto de una ciencia que nos indica que debemos definir lo que se pretende estudiar. El paradigma cualitativo es propio del positivismo con una estructura de análisis pertinente a la realidad social. Por su parte, el paradigma cuantitativo es una postura de tipo interpretativo centrada en el sujeto como individualidad. Una investigación se ubica como cuantitativa cuando se reduce a medir variables en función de una magnitud o cantidad determinada. Los aspectos que caracterizan a una investigación cuantitativa es la medición sometidas a criterio de confiabilidad y validez, permite el uso de las matemáticas, reproduce numéricamente las relaciones entre los sujetos y los fenómenos. La investigación cualitativa por su parte se centra en que la cualidad se revela por medio de las propiedades de un objeto. Las características más resaltantes de esta investigación en este tipo de investigación son la interpretación que se le da a los casos y fenómenos, los cuales no son expresados a través de números ni de las estadísticas, utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. En esta investigación se utilizan múltiples fuentes y métodos para estudiar un solo problema o tema. Este método es conocido como la triangulación. Las principales técnicas empleadas en esta investigación son la observación y la entrevista abierta. El análisis se centra en la descripción de los fenómenos y las causas observadas. Según el tipo de investigación, esta puede denominarse histórica, descriptiva, explorativa, correlacional, explicativa, cualitativa, evaluativo, ex post factor, comparativa, proyecto factible, y de investigación. La investigación es una actividad sistemática constituida por procesos de búsqueda, descubrimientos, registros, generación y procesamiento dirigido a la aplicación y difusión de información o conocimiento para el descubrimiento o la solución de problemas sociales y cognoscitivos. Los paradigmas que hasta ahora han sustentado las actividades científicas han centrado su atención en conocer por conocer o investigar por investigar. En la actividad se hace necesario exigir mayor pertinencia social a lo que se ejecute, que el estudio que se descubra, cree o produzca sea útil a la sociedad. Del mismo modo pasa con la descendencia, en donde la primera era enseñar por enseñar, hoy se exige una orientación de la educación con el fin de atender las expectativas formativas de los alumnos. Se propone que la formación sea integral, centrada en el desarrollo de capacidades que le permitan vivir en la sociedad como ente activo y actor de un propio contexto. Conclusión. La investigación es el instrumento por el cual la ciencia logra llegar al conocimiento científico. El propósito final de la investigación no es otro que el descubrir principios que generen procedimientos, presenten resultados, para luego ser aplicados diversos campos y en este caso específico en el campo educativo. En este sentido se hace necesario la pertinencia social de los trabajos de investigación, es decir, que estos estudios deben dirigirse a buscar alternativas que den una solución real a las problemáticas detectadas en dichas investigaciones. Con el objetivo de obtener una visión integral de la realidad social y facilitar respuestas a los problemas que aquejan nuestra sociedad, se propone la integración de los paradigmas cuantitativos y cualitativos, es decir, trabajar la investigación desde ambas ópticas. Metodologías cualitativas y cuantitativas. Al hacer investigación es necesario asumir una postura paradigmática, y en especial un paradigma disciplinar o epistémico, el cual parte de supuestos, premisas y postulados definidos por la comunidad científica, para hacer investigación científica, en una epísteme determinada. Por ejemplo, cada paradigma establece reglas que a su vez formulan vías de investigación que obedecen a sus premisas, supuestos, y postulados. Esas vías que se desarrollan dentro de cada paradigma se les llamó métodos, y cuando en un paradigma epistémico se desarrollan varias vías alternativas o métodos para hacer investigación y son aceptadas por la comunidad científica, entonces estamos en presencia de la metodología propia de ese paradigma.
Es por ello que el positivismo emplea como método el hipotético, deductivo, mientras que el materialismo dialéctico, emplea el método histórico, dialéctico.